Buenos días, chicas y chicos. Siguiendo con nuestra línea de trabajo, hoy día nos corresponden las formas del discurso dramático. Estas formas son dos: por un lado los parlamentos y por otro lado las acotaciones. Los personajes, ¿verdad?, hablan a través de parlamentos, a través de un diálogo, un monólogo o el aparte, que lo vamos a ir viendo más adelante. Y por otro lado, el dramaturgo utiliza, ¿verdad?, las acotaciones para darnos a conocer lo que los personajes, ¿verdad?, deben hacer. Las acotaciones. En un texto teatral, el dramaturgo indica no solo los parlamentos de los personajes, sino todas las marcaciones que son necesarias para poner en escena el texto. Se trata de indicaciones escénicas y técnicas para los actores y el director de la obra. Van generalmente entre paréntesis y en un tipo distinto de tipografía de letra. Las acotaciones no deben ser pronunciadas por los actores, ya que su finalidad es aclarar para la puesta en escena el sentido de ciertos pasajes y facilitar su representación. Vamos a entender como acotaciones es lo que va entre paréntesis, a veces con una letra distinta, y es lo que los personajes deben hacer, no decir. Y siguiendo, ¿no es cierto?, con el texto que estamos utilizando de ejemplo, Antígona de Sófocles, aquí yo coloqué, ¿no es cierto?, dos acotaciones que encontré en el libro. Dice: llega de nuevo el centinela trayendo atada a Antígona. Eso no lo dicen los personajes, ¿verdad?, sino que en silencio se realiza esta acción. Y hay otro ejemplo, dice: Antígona es llevada lentamente por los guardias. El coro canta. Nos dice, ¿verdad?, las acciones que están realizando los personajes, no lo que tienen que decir. Una de las formas del discurso dramático, ¿verdad?, es el diálogo teatral. Eso es cuando dos o varios personajes conversan de un modo directo, sin la intervención de un narrador. Por ejemplo, en este fragmento de Antígona de Sófocles. Antígona le dice directamente, ¿no es cierto?, a su hermana Ismena: estaba segura de ello, y por eso te he hecho salir del palacio para que puedas oírme a solas. Ismena le contesta: ¿qué hay? Parece que tienes entre manos algún proyecto. Antígona le dice: Creonte ha acordado otorgar los honores de la sepultura a uno de nuestros hermanos, y en cambio se la rehúsa al otro. A Etocles, según parece, lo ha mandado a enterrar de modo que sea honrado, entre los muertos bajo tierra, pero en lo tocante al cuerpo del infortunado Polinice, también se dice que ha hecho pública una orden para todos los tebanos en la que prohíbe darle sepultura. Y, ¿me ayudarás? ¿Procederás de acuerdo conmigo? Piénsalo. Ismena le responde: ¿a qué riesgo vas a exponerte? ¿Qué es lo que piensas? Antígona le dice: ¿me ayudarás a levantar el cadáver? Ismena le dice: ¿pero de verdad piensas darle sepultura a pesar de que se haya prohibido a toda la ciudad? Y Antígona le dice: una cosa es cierta, es mi hermano y el tuyo. Quiéranlo o no, nadie me acusará de traición por haberlo abandonado. Y Ismena le dice: desgraciada, a pesar de la prohibición de Creonte. Y Antígona cierra, ¿no es cierto?, este diálogo teatral directo entre dos personajes, en este caso entre Antígona y su hermano, diciéndole: no tiene ningún derecho a privarme de los míos. Entonces, vamos a entender como diálogo teatral cuando los personajes conversan, ¿no es cierto?, de un modo directo, sin la intervención de un narrador. Otro tipo de discurso dramático es el monólogo. Esto ocurre cuando un personaje habla consigo misma, como si pensara en voz alta. Puede que hayan, ¿verdad?, más personajes, pero es uno solo el que está hablando, ¿no es cierto? Y los demás es como que no le interesa conversar con él. Por ejemplo, Antígona tenemos acá: me piden que al menos no diga a nadie mi proyecto, que lo guarde en secreto, que ellos harán lo mismo. Ay de mí, divúlguenlo. Qué más odiosos me serán si callan.
y no lo dicen a todos. Afirman que tengo un corazón ardiente en cosas que hielan de espanto, pero sé que agrado principalmente a quienes debo agradar. Ese es un monólogo. Antígona está hablando, ¿no es cierto?, consigo misma. El aparte es un recurso del texto dramático parecido al monólogo, en el que el personaje habla consigo mismo, simulando pensar en voz alta, pero este es para ser oído por el espectador. O sea, él habla en voz alta sabiendo o enviando el mensaje, ¿no es cierto?, al espectador. Antígona dice: oh ciudad de mis padres en el país tebano, y vosotros dioses de mis padres, ya me están llevando. Nada espero. Ved, jefes tebanos, a la última de las hijas de vuestros reyes. Ved qué ultraje sufro y por qué manos los padezco, por haber respetado la religión de los muertos. Este aparte lo escuchamos de boca, ¿verdad?, de voz de Antígona, cuando se la llevan a ser enterrada viva por haberle dado, tratar de darle sepultura, ¿verdad?, a su hermano. Entonces, el género dramático, ¿verdad?, nos da a conocer su contenido a través de dos formas de discurso. El parlamento, que se puede dar entre dos personajes, ¿verdad?, o un personaje hablando solo, en el monólogo, en el aparte, o manteniendo un diálogo entre dos o más personajes. Y además de eso, ¿no es cierto?, el lenguaje de las acotaciones, que es lo que va entre paréntesis y es lo que los personajes deben hacer. Es decir, las acotaciones y los parlamentos deben darse para que los espectadores podamos entender, ¿no es cierto?, lo que nos están mostrando esos personajes para lograr entender el conflicto dramático.